Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Liliana Aguirre. Yo les voy a hablar sobre las estrategias optadas por el Estado peruano para solventar la crisis económica en los años 2020 y 2022 de la pandemia. Por ejemplo, se dio atención inmediata a la emergencia, se hizo fortalecimiento en los servicios de salud, limpieza de transporte público, orden público y adquisición de tablets para la continuidad del servicio educativo para los niños de bajos recursos. Y para las familias se dieron subsidios en situaciones vulnerables, apoyo al trabajador, alivio tributario y exonerar los aportes del CTS. A empresas se les dio el subsidio de planilla de las empresas y aplazamientos de CTS, prórrogas en cobertura de MIPES y también liberación de detracción de postergación de fraccionamientos y menor tasa de interés. También se activó el programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial. Para nuestra investigación se delimitó la siguiente pregunta. ¿Cómo influenciaron las estrategias en la reactivación económica en el Perú en la época de pandemia entre los años 2020 y 2022? Esta sería nuestra pregunta que vamos a desarrollar a lo largo de esta investigación dentro del curso. A continuación, explicación sobre nuestro trabajo de investigación. Este interés surgió a través de la pandemia de la COVID-19 durante el 2020, el cual provocó problemas económicos y sociales en nuestro país. Debido a ello, el Estado elabora estrategias para una reactivación económica progresiva. Esta investigación ayudará a que el ciudadano tenga más conocimiento acerca del golpe en nuestra economía y sociedad durante la pandemia, con información clara, precisa e útil. Esta fuente es un tipo de referencia de tesis, lo cual fue escrito por las autoras Cabezas Vegas Diana y Tito Guamán Erika en el año 2022. Y el título de la fuente es El financiamiento y la reactivación académica en los hoteles 3 estrellas en el centro histórico de Cusco, implicadas en el periodo del COVID-19 en el 2021, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, lo cual la importancia de la fuente para nuestra investigación es que nos da a conocer la reactivación económica de los hoteles del Cusco tras la pandemia del COVID-19. Y las ideas más importantes de esta fuente es la reactivación económica de los hoteles históricos del Cusco, la relación entre el financiamiento y la reactivación económica y el enfoque cuantitativo que determina el financiamiento y la reactivación económica del Cusco. El tipo de referencia de esta fuente es tesis, lo cual fue escrita por la autora Mayra Pierina Peñafiel Viela en el año 2021, lo cual el título es La reactivación económica y de la implementación de trenzas gastronómicas en los restaurantes ubicados en Iquitos, Perú, dada por la Universidad Científica del Perú, la UCP. Y la importancia de esta fuente para nuestra investigación es que esta fuente nos da a conocer el impacto económico que tuvieron varios restaurantes en el Boulevard tras la pandemia del COVID-19. Y el tema central es la reactivación y la implementación de las trenzas gastronómicas en los restaurantes, lo cual da que las ideas son la reactivación económica acerca de los restaurantes en Iquitos, Perú, y la implementación de medidas sanitarias y la ayuda del personal en la implementación de estas nuevas medidas sanitarias. Hablaré de las fuentes que me ha tocado. Por ejemplo, me tocó el análisis de la COVID en el turismo y cómo afectó esto en la economía peruana, ¿no? Y el impacto que tuvo y generado por la economía del Perú, y durante la pandemia hubo grandes pérdidas de vidas humanas y fuertes económicas. También hablamos de la otra fuente, que son los retos ambientales y sociales de la reactivación económica. El impulso del gobierno también al implementar medidas para la reactivación económica por la caída significativa del 15% del PBI y los impactos ambientales y sociales, y analizaremos como antecedentes de planes de recuperación económica político que vivimos en el nuevo marco legal. Con respecto a lo que es la fuente número 5, que pertenece a una revista que fue escrita por Montenegro y Ayala, el tema central de esta fuente es el papel protagónico que tuvieron los bancos para la reactivación económica a través de diferentes estrategias en el Perú. Esta fuente es de vital importancia para nuestra investigación porque nos muestra diferentes estrategias que tomaron los bancos
para ayudar a la reactivación económica en el Perú a partir de los beneficios que le daban a sus usuarios. A través de ello, al beneficiar y mejorar la economía en el hogar, esto iba a implicar una mejora en la economía general, ya que debemos empezar mejorando la economía de nuestros bolsillos para después ir mejorando la economía en el Perú. Con respecto a la fuente número 6, la fuente número 6 fue extraída también de una revista, la cual fue escrita por Olivera y Loza. En este caso, esta vez es importante para la investigación, ya que nos detalla los desencadenantes de la crisis económica en el Perú, con respecto a la principal causa que fue el COVID-19. Esta información es importante porque debemos saber cuáles fueron las principales problemáticas que se desarrollaron en el Perú para causar una crisis económica. Como bien sabemos, debemos saber cuáles fueron los motivos y cuáles fueron las estrategias que se desarrollaron. Entonces, esta fuente nos brinda esa información que necesitamos saber para poder analizarla y poder decir qué tan importantes fueron las estrategias para mejorar la economía en el Perú. Buenas tardes, Miss. Con respecto a la fuente número 7, podemos hablarles sobre la reactivación para un mejor país después de la pandemia del COVID-19, una propuesta de diagnóstico y acción para el Perú. Esta fuente fue sacada de un libro escrita por Miguel Jaramillo y Bruno Escobar. El tema central de esta fuente es la reactivación para un mejor país después de la pandemia del COVID-19, las cuales nos van a ayudar para poder tener un mejor entendimiento y conocimiento sobre el estudio económico del Perú, quienes nos van a ayudar para también saber la evolución del PBI real, los indicadores socioeconómicos que ven la posición del Perú, y la investigación muestra los diferentes datos estadísticos en caso como se vio el Perú afectado por la COVID-19. Con respecto a la fuente número 8, podemos también haber sacado de un libro, la cual nos va a hablar sobre la economía peruana, contención y reactivación en tiempos de COVID-19, la cual fue escrita por Raúl Díez Canseco Terry. El tema central de esta fuente es la contención y reactivación en tiempos de COVID-19, las cuales nos van a ayudar a comprender sobre todas las medidas que se están tomando para tener una reacción económica progresiva en el Perú. Gracias a esto podemos sacar las ideas que nos van a ayudar a desarrollar esta fuente, que es la capacidad del Perú en enfrentar las crisis gracias a sus políticas económicas, la buena política económica que le ha permitido al Perú mantener la estabilidad en los últimos tiempos, y la necesidad del Perú de fijar parámetros de control y reparación de daños. Muchas gracias. Esta fuente es un tipo de referencia de artículo, lo cual fue escrito por Julio Gamero y Julio Pérez en el año 2022, que se titula El impacto del COVID-19 en los empleos y los ingresos laborales, lo cual la importancia de esta fuente es que nos ayuda a realizar un vistazo en el impacto que ha tenido nuestro país con respecto a la economía y en el ámbito laboral durante esta pandemia. El tema central es el impacto del COVID-19 en los empleos y en los ingresos laborales, y las ideas es el desempleo que dio la pandemia, la información laboral y la cavidad de la actividad económica. Impacto de COVID sobre la economía peruana. Este artículo se encuentra dentro de una revista económica, el COVID-19 en México y en el mundo, publicado en 2020, el cual de entre las páginas 136 a 146 nos habla sobre el impacto del COVID-19 sobre la economía peruana. Los autores de este artículo son Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo. En este artículo se explican 3 cartas apartes de los presupuestos familiares en el Perú, donde se muestra también el papel de las empresas en las cuales laboran los trabajadores y cómo se vinieron afectadas, y que en el pequeño artículo se reflejan las políticas expansivas de las principales económicas del mundo con respecto al Perú, y se visualiza la dinámica real y los riesgos financieros en económicos emergentes y latentes, como es con el tema del COVID-19.
que decisiones se tomaron para mejorar tanto la salud en el país, como fortalecer a los ciudadanos para que se restituyan las actividades económicas.